Hola, buenos días a todos. Buenas tardes aquí en España. Nada, muchas gracias por la invitación, especial a Dentsply Girona para hacerlo posible. Lo que os he montado hoy es una pequeña presentación de microcirugía apical, tal y como la realizamos y tal y como la entendemos a día de hoy. Pero voy a empezar haciendo una cosa diferente a la que normalmente hago. ¿Se me escucha bien en primer lugar, antes de poner pantalla completa? ¿Algún problema? Lo escuchamos perfecto, doctor. Gracias. Voy a poner pantalla completa. Pues he montado la presentación de manera algo diferente a lo habitual. Mi idea durante la charla de hoy es empezar un poquito al revés de lo que normalmente hago. Es decir, ¿qué podemos hacer o qué opciones de tratamiento hay cuando un clínico, ya sea uno mismo o otro clínico, ha hecho una cirugía apical y dicha cirugía apical ha fracasado? ¿Por qué no? ¿Qué opciones de tratamiento tenemos ante un fracaso de una cirugía apical? Fijaros que normalmente lo que normalmente presentamos en los diferentes congresos es cómo manejar el fracaso endodóntico, cómo manejar esa aparición de periodontitis apical o esa no reducción de periodontitis apical después de un tratamiento endodóntico. Y normalmente hablamos de las siguientes opciones de tratamiento, es decir, algunas veces no hay que hacer nada, únicamente hacer un seguimiento del control de dicha lesión según las circunstancias del paciente, el tipo de restauración, etcétera. Otras veces, cuando aparece un fracaso endodóntico, únicamente la opción viable es hacer la extracción, sobre todo aquellos casos que tenemos una estructura sana dental remanente muy pobre, insuficiente para tener un ferrule y respetar el espacio biológico. Algunas veces, la mayor parte de las veces, podemos hacer un retratamiento no quirúrgico, es decir, un retratamiento ortógrado. Algunas veces, incluso mediante la ayuda de tomografía computerizada de haz cónico, de campo pequeño, con tamaños de voxel inferiores a 100 micras, podemos decantarnos para hacer un retratamiento selectivo únicamente de la raíz y de los conductos afectados. Algunas veces esto no es suficiente y tenemos que incorporar a nuestra práctica la realización de una microcirugía apical. En algunas ocasiones podemos decantarnos por hacer un reimplante intencional y otras veces, ya entraría en la parte de extracción, podemos hacer un autotrasplante aunque sea un paciente adulto, aunque sea un paciente con los dientes donantes de ápice cerrado. Sin embargo, cada vez lo que me encuentro más yo en la clínica, en mi práctica diaria, es que otros clínicos han realizado una cirugía apical, algunas veces de forma incorrecta, otras veces no han tenido la suficiente fortuna y ha fracasado dicha cirugía apical. Por lo tanto, ¿qué opciones tenemos cuando nos encontramos una cirugía apical fracasada como la que ven ustedes en esta imagen? Fijaros, en este paciente le han hecho una cirugía apical triple del diente 1.3, del diente 1.4 y del diente 1.5. Y vemos, únicamente valorando esta radiografía, esta imagen en dos dimensiones, vemos ya ciertas carencias de esta cirugía apical. Vemos que han sellado de alguna manera con algún material más o menos radiopaco el ápice de los tres dientes afectados. Vemos que se han hecho resecciones radiculares, vemos que dichas resecciones radiculares, especialmente en el diente 1.4, es incompleta o que se han dejado alguna parte de la raíz, y vemos que el paciente cuando viene con un trayecto fistuloso importante en esa zona. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos una cirugía apical previa fracasada? Podemos hacer un retratamiento ortógrado, es decir, en vez de volver a abrir la encía y hacer una recirugía, podemos optar por una vía ortógrada, eliminando todo el material que se encuentra en el interior del conducto, desinfectar y colocar un tapón de cualquier tipo de material biocerámico. O podemos optar por realizar una recirugía apical, es decir, mejorar lo que ya nos viene fracasado. Podemos optar, según el caso, incluso hacer un reimplante intencional, o a veces, lamentablemente, la única opción de tratamiento es extraer el diente, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, ¿cómo nos vamos a decidir por cuál de estas opciones creemos que es la indicada para cada caso? Pues tenemos que tener, y esto lo he hecho yo a modo, según mi punto de vista, porque hay muy poco publicado respecto a este tema, yo creo que hay que tener diferentes puntos a considerar. El primero es la motivación del paciente, y es muy importante. Es un paciente que, como mínimo, ha pasado por una obturación previa, que luego ha filtrado o ha llegado a caries, le han hecho un tratamiento de conductos, le han vuelto a restaurar el diente, quizá le han hecho un retratamiento y luego le han hecho una cirugía apical. Eso únicamente en un diente de toda la boca. Por lo tanto, si el paciente no está motivado a salvar el diente, o si nosotros no somos capaces de decirle el pronóstico de lo que le vamos a realizar, que sea un pronóstico alto, lo más lógico y normal es que el paciente ya esté cansado de ese diente y se quiera quitar el diente. Hay que valorar el sellado apical retrógrado. Si se ha colocado un material en esa cirugía apical, o únicamente se ha hecho una quistectomía, o únicamente se ha hecho una apicectomía, que, como sabéis, es únicamente una parte que engloba el total de una cirugía apical. Y luego, ver qué tipo de material retrógrado han utilizado, si es que lo han utilizado. Es decir, si han utilizado un material biocerámico, si han utilizado un supereva, si han utilizado un IRM, si han utilizado una amalgama o quizá no hayan utilizado nada. Ver qué proporción coronarradicular nos queda, porque si vamos a recirugía apical, como mínimo algo tendremos que tocar ese ápice, al menos para mejorarlo o pulirlo. Ver el estado de ese ápice radicular, si han hecho una resección muy agresiva, si la han hecho en una dirección totalmente equivocada y no de forma perpendicular al eje del diente, si se han desviado mucho o no. Ver la restauración coronal del diente, es decir, no tiene ningún tipo de sentido optar por una recirugía apical si es un diente que está filtrando por coronal. Pues primero habrá que eliminar dicha filtración y ver si se decide hacer un retratamiento ortógrado o bien luego ya la recirugía. Por lo tanto, muy importante cómo está el diente remanente, la estructura coronal y si hay sellado en dicha estructura. Si tenemos dudas acerca de una posible perforación, reabsorción, fractura, pues es más lógico levantar un pequeño colgajo, determinar si existe dicha perforación, reabsorción, fractura, obviamente después de realizar un CBCT, y aprovechando que levantas el colgajo, quizá ir a una técnica de recirugía apical. Por lo tanto, son muchos los factores que tenemos que tener muy claros y que considerar cuando nos viene un paciente que ya le han realizado una cirugía apical y ha fracasado. Y vamos a empezar con Miguel. Miguel tiene 38 años y es el último caso que he podido operar antes de la pandemia del coronavirus. Lo operé hace 2-3 semanas. Fijaros en el CBCT. Son coronas totalmente bien ajustadas, coronas antiguas que seguramente, si todo va bien, las cambiaremos en un futuro, ¿vale? Pero que están bien adaptadas. Llevan dos de estos dientes llevan poste muñón colado, por lo tanto, en teoría estaba bien indicada la primera cirugía apical que le han realizado, pero fijaros en estos cortes axiales que la resección, especialmente del diente 1.4, es totalmente desacertada, está hecha en diagonal, incompleta, dejando la pared palatina sin la resección. Y fijaros que los materiales que han colocado a nivel retrógrado, tanto en el 1.3 como en el 1.5, es insuficiente, mal condensado, muy pobre. Por lo tanto, yo creo de manera objetiva que seremos capaces de mejorar este tratamiento mediante una técnica de recirugía apical triple. Y esto es lo que hice, ¿de acuerdo? Hablamos con el paciente, un paciente muy motivado a salvar sus dientes. Fijaros que ya teníamos un trayecto fistuloso debido al fracaso de la cirugía apical y obviamente a la entrada a la lesión en la cirugía apical previa. Removemos todo el tejido de granulación que nos encontramos y aquí tenemos que ser muy cautelosos. Hay que observar muy bien, especialmente donde venía la mayor parte del fracaso, en el diente 1.4. Fijaros cómo está teñido todo el material que le han colocado y fijaros en la pared palatina que no está bien reseccionada, ¿de acuerdo?
Esto es el diente 1.3, que estaba mejor que el 1.4 y que el 1.5, pero que igualmente lo íbamos a involucrar en la recirugía apical. Por lo tanto, el primer paso es transformar esas resecciones radiculares en resecciones radiculares totalmente perpendiculares al eje del diente, ¿de acuerdo? Una vez hemos hecho esta resección ya totalmente perpendicular, volvemos a examinar los tejidos periapicales, el ápice del diente, colocamos nuestro azul de metileno para teñir esa porción apical y descartar cualquier tipo de fractura apical. Volvemos a visualizarlo bajo magnificación todo el rato y ya empezando a controlar la hemostasia con el microespejo. Fijaros que ya se ve diferente únicamente habiendo corregido esta inclinación en el eje de la resección radicular. Y luego nos toca trabajar a nivel interno mediante diferentes puntas de ultrasonidos. Aquí cogemos dos puntas de ultrasonido diferentes, una para el 1.4 y para el 1.5 debido a esta inclinación y otro tipo de inclinación para el ápice del 1.3. Fijaros que tenemos que ir hasta palatino, porque son dos raíces, el 1.4, nos tenemos que ir hasta palatino para desinfectar y limpiar bien esa zona. Colocamos nuestro material biocerámico a nivel apical. Yo normalmente utilizo 3 materiales biocerámicos, MTA de Dentsply y Sirona. Utilizo también Biodentin, pero no me gusta realmente se ve muy poco radiopaco a nivel radiográfico. Y luego, depende del caso, puedo llegar a utilizar pues, un material ya más duro, más puto tipo Endosequence. Y fijaros en el resultado del caso, ya os digo, es el último caso que he operado antes de la pandemia del coronavirus, y fijaros que se ve claramente una diferencia. Se ve claramente cómo hemos mejorado la resección, cómo hemos logrado limpiar esas zonas, tanto en vestibular como en palatino, mediante la utilización de las puntas de ultrasonidos, y cómo hemos compactado y rellenado bien dichas cavidades retrógradas mediante nuestro material biocerámico. Y no necesitamos utilizar ninguna técnica de regeneración tisular o ósea guiada. Luego lo veremos. Pero, ¿qué hay en la literatura acerca de recirugía apical? Pues la verdad que hay muy poco, ¿vale? Los últimos artículos que he encontrado son del 2005, del 2011 y de 2018. Hay poco más acerca del pronóstico o del éxito de recirugía apical. Hay un artículo bastante bueno, un poquito anterior, a principios de los años 2000, de Peterson y Goodman, y sus resultados realmente en recirugía apical son muy malos. Pero es lógico, era otra época, otro tipo de magnificación, otro tipo de materiales que utilizaban. Pero si nos fijamos en estos últimos 3 artículos que han salido publicados, 2 de ellos en el Journal of Endodontics y este de Gagliani, de Massimo Gagliano y Fabi Gorni en el International Endodontic Journal, vemos que el éxito de la recirugía es bastante elevado. De hecho, es muy parecido al de una cirugía apical primaria. En este artículo, fijaros que los autores nos dicen que hay una curación, que hubo una curación completa, estamos hablando de curaciones a 5 años, una curación completa del 59.4% y una curación incompleta del 17.4%. Claro, uno puede pensar que de curación completa no llega al 60%, pero esto es utilizando realmente un criterio muy estricto como el que utiliza Ruth y Molve. Pero si juntamos curación completa y curación incompleta, vemos que el porcentaje, no siendo ya tan estricto, alcanza casi un 80%. Si nos vamos a artículos más nuevos, como los de Min Chu Song, que luego os voy a hablar de ella y de su grupo, una de las mejores autores en relación a cirugía apical y que está publicando más, ella obtuvo, y su grupo, obtuvieron un 92.9% en el éxito de recirugía apical, es decir, valores, porcentajes exactamente igual o muy similares a los de una cirugía apical previa. Y ella, mediante esa técnica de la resección radicular, observaba por qué la cirugía apical había fracasado previamente. Y normalmente, y aquí lo tenéis en esta figura 1, lo achacaba a una incorrecta preparación de la parte apical,
por un conducto omitido, por un conducto filtrado, por no haber tratado de forma adecuada el istmo y por no haber colocado ningún material de retroobturación. Y más recientemente, hace 2 años, Kim y colaboradores publicado en este estudio, un estudio retrospectivo, en que comparaba la cirugía apical primaria y la recirugía e intentaba achacar también unos valores, factores pronóstico. Y fijaros, a 5 años obtuvo un 87.6% de éxito. Es decir, la recirugía apical, cuando se selecciona bien el caso y debajo las circunstancias adecuadas, es un excelente tratamiento. ¿En qué circunstancias, desde mi punto de vista, es preferible hacer una recirugía apical? Cuando tenemos una obturación realmente bien colocada, ya sea una amalgama, como en este caso de aquí, o ya sea un material biocerámico, es muy difícil remover o eliminar esa obturación mediante una aproximación ortógrada, mediante un acceso a ese conducto. Para mí, en esos casos, la única solución es hacer una aproximación quirúrgica, es decir, hacer una recirugía apical. Este caso, diente 2.1, paciente sana, 41 años, le habían hecho una cirugía apical hacía unos cuantos años mediante una obturación de amalgama. Molestias continuas en la zona, lesión apical asociada, tanto en radiografía como en tomografía computerizada de haz cónico, y fijaros aquí la amalgama. La amalgama es un excelente material, a mí me gusta la amalgama, sin embargo, con el tiempo, como sabéis, tiene un comportamiento de expansión térmica, lo que al mismo tiempo puede provocar una desadaptación de este material o la provocación de microcracks, de microfracturas a esa zona. Por lo tanto, a pesar de que es un excelente material, su adaptación no es tan buena y su biocompatibilidad es tan buena como un material biocerámico. Y mediante una aproximación de recirugía apical es muy fácil eliminar ese fragmento de amalgama, limpiar nuevamente con nuestra punta de ultrasonidos, redefinir nuestra resección radicular y colocar nuestro material biocerámico. Normalmente, en este caso no, porque la amalgama realmente era un fragmento muy pequeño, pero cirugías apicales antiguas realizadas con amalgama además pueden provocar unas funciones, como sabéis, muy importantes en la encía, que se pueden eliminar y se pueden tratar, obviamente. No siempre coloco azul de metileno, únicamente coloco azul de metileno en aquellos casos que quiero descartar realmente que hay alguna fractura o que sin el tinte y bajo magnificación ya veo esa fractura. Luego es cuando coloco mi azul de metileno. Lo bueno, como sabéis, es que tiene una acción bactericida, por lo tanto nunca está de más si os gusta colocarlo. Fijaros que aquí colocamos, mediante esta pistola de MTA, colocamos el primer fragmento de MTA. Es muy importante, después de colocar el primer fragmento, ver cómo queda, compactarlo bien y colocar otro con otra pistola, colocar otro fragmento de MTA, pulir bien los rebordes y en este caso, como se trata de un defecto clase 1A, según von Arx, no hace falta colocar ningún tipo de material de regeneración. Por lo tanto, hasta ahora hemos visto el típico fracaso de cirugía apical por una mala resección y una mala colocación de material retrógrado. Hemos visto este caso, es decir, por quizá un material ya inadecuado a día de hoy. Y luego empieza a haber una epidemia de este tipo de casos. Me lo estoy encontrando mucho. Es decir, hacen más o menos una cirugía apical, es decir, no se entretienen mucho en el diente, pero es sí, son increíbles colocando chenomierda, con perdón. Son muy buenos colocando material de relleno, colocando las mejores membranas del mundo, pero hacen muy poco caso al interior del sistema de conductos. Si tú haces la primera parte tan mal como la que veis aquí, da igual el material de regeneración que vayáis a colocar. Es un fracaso asegurado. Por lo tanto, es que la mayor parte de veces no hace falta colocarlo, pero si vas a colocarlo, como luego os voy a enseñar casos, la primera parte tiene que estar realizada perfectamente bien. Aquí la resección es incorrecta, aquí no hay material a retro, por lo tanto aquí han hecho una quistectomía y una regeneración con este material. Por lo tanto, cuando empieza a suceder el fracaso endodóntico, como veis el trayecto fistuloso en la zona, aquí
veréis en la mayor parte de las veces que una parte de esa regeneración está infectada, es decir, el hueso no ha madurado y lo tendréis que eliminar, pero con suerte parte del resto del hueso estará bien confinado, estará bien adherido y apenas habrá partículas de ese chenoinjerto o aloinjerto porque ya habrán madurado, ¿de acuerdo? Fijaros, este es el caso de Susana, 44 años. Susana es dentista, ¿de acuerdo? Me vino ya desesperada, la estética cada vez me importa menos, obviamente le vamos a cambiar esas coronas, pero es que llevan no sé cuántas endodoncias, no sé cuántos retratamientos, encima una cirugía apical previa con regeneración y continúa con molestias y persigue ese trayector fistuloso. Por lo tanto, a mi modo de ver, aquí tenemos material regenerado infectado que habrá que eliminar. Por lo tanto, la única manera de eliminarlo es mediante un acceso quirúrgico. ¿De acuerdo? Por tanto, con mucho cuidado, hacemos nuestro diseño de colgajo, ya sea en sector anterior o ya sea en sector posterior. Si tengo suficiente encía creatinizada y el defecto está localizado únicamente a nivel apical y no hay un defecto apicomarginal o no tengo que regenerar, casi siempre hago este tipo de incisiones submarginales, ¿de acuerdo? Dejando ese ribete de encía siempre protegido por debajo mediante soporte óseo para levantar ese colgajo. Desde los estudios de Von Arx sabemos ampliamente que este tipo de diseño de colgajo es el que menos recesión produce y menos cambios a nivel de la attachment loss. Fijaros cómo remuevo todo el tejido de granulación. Fijaros que tenemos parte de partículas que ya han madurado, que han cogido dentro del hueso, y el resto lo tengo que limpiar profundamente. Fijaros cómo tengo esta lesión, y fijaros, es una lesión clase 1A. Es decir, tenemos suficiente hueso marginal, desde el defecto hasta la corona clínica, tenemos suficiente hueso marginal que nos va a proteger de esa invaginación o de tener problemas a nivel de tejidos blandos. Por lo tanto, no es necesario aplicar ninguna técnica de regeneración. Cuando digo de regeneración, y tenía razón mi amigo Manu Cabezas, sí, me refiero a o bien relleno óseo con membrana o únicamente membrana. Sí que es cierto que hay una tendencia, la tendencia a día de hoy es quizá no colocar relleno óseo, pero en algunos casos, aunque sea una clase 1A, colocar una pequeña membrana de colágeno que nos va a ayudar durante unas semanas, depende de la membrana, en separar esas poblaciones celulares, esas poblaciones de tejido blando y de tejido duro. Fijaros, este es un caso que no es el caso más bonito del mundo. Es una cirugía que fue un poco pesada. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo hago recirugías apicales, el tejido es muy fibroso. Es un tejido muy fibroso que me cuesta levantar el colgajo y me sangra mucho. Por lo tanto, fijaros que aquí me he visto obligado, en vez de colocar únicamente o peles de epinefrina o cloruro de aluminio, a colocar sulfato férrico, ¿vale? Para controlar esa hemostasia y poder acabar la cirugía en buenas condiciones. Coloco esta pequeña membrana, hago un pequeño parcial en la parte de arriba para que no haya tensión en los tejidos y pueda reposicionar el colgajo sin dicha tensión, ¿de acuerdo? Y queda así. Ahora esperar evolución, pero no hay que tocar nada más ni colocar ningún tipo de relleno óseo. Otra opción, según el caso, es realizar un retratamiento ortógrado. Es decir, en aquellos casos que vemos que no han colocado ningún material a nivel retrógrado, que vemos que es fácil acceder al conducto, podemos tratar ese ápice, que seguramente se lo habrán cargado, como si fuera un ápice abierto, como si fuéramos a realizar una técnica de apicoformación. Y esto es lo que nos observa, lo que nos comenta Mente en este artículo precioso. Si leéis Mente, por ejemplo, tiene muchos artículos también de pronóstico de perforaciones. Es un grupo de autores, de clínicos muy buenos. Hizo una revisión sistemática de la literatura a 1 o 5 años para determinar el éxito de esta técnica mediante la colocación de un tapón, en este caso de MTA. Y fijaros, los resultados que obtuvo fueron los siguientes. En dientes anteriores, cuando él realizaba la técnica de retratamiento después de un fracaso de cirugía apical, obtenía un 100% de éxito. Y en sector posterior, como siempre, debido a la complejidad anatómica,
tenía un éxito del 82%, que también es un buen porcentaje de éxito, ¿de acuerdo? Por tanto, a nivel general, tenemos que con esta técnica podemos conseguir un 87% de éxito siempre que vayamos a escoger el tratamiento adecuado. Y con esto os presento a Laura. Laura tiene 18 años, empezaba ese año la universidad, hicimos el caso creo que hace 3 o 4 años, ahora lo veréis en los controles. Tiene agenesia de los laterales, llevaba un Maryland en posición del diente 2.2 y me comentó, vino por este trayecto fistuloso que veis en la imagen, le habían hecho una cirugía apical un año atrás. Cirugía apical realizada tanto en el diente 1.1 como en el diente 2.1. Fijaros en la animalada, con perdón, en la animalada que le hicieron, ¿de acuerdo? Fijaros, trayecto fistuloso en este caso del diente 2.1. Hacemos un CBCT, volumen limitado, aquí estamos a 75 micras, y fijaros la resección que le han hecho. Le han hecho una quistectomía, se han llevado por delante parte de esa raíz y no han colocado nada. Por lo tanto, aquí no hay sellado apical correcto, por lo tanto hay una filtración y una contaminación continua de bacterias y de sus bioproductos y enzimas a la zona periapical. Por lo tanto, a mi modo de ver, por la edad del paciente, por las condiciones del diente, aquí perfectamente se puede hacer la técnica de mente, retratamiento después de esta cirugía apical fracasada. Por lo tanto, hacemos como cualquier otro retratamiento con nuestro protocolo de irrigación. A mí me gusta activar de esta manera el hipoclorito de sodio. Colocamos medicación intraconducto por cuestión de tiempo, no por cuestión de fe ni que crea mucho en esta medicación. El ápice lo tengo destrozado, por lo tanto, sí o sí voy a tener algo de extrusión de nuestro tapón biocerámico. Por lo tanto, me voy a ayudar de este tapón de colágeno mediante el localizador electrónico de ápices y mediante visualización directa bajo microscopio para colocar ese tapón que me va a hacer de barrera, al menos temporal, de forma artificial, para yo poder colocar el MTA. Fijaros, ¿cómo coloco el MTA? Estoy en sector anterior, tengo que colocar un biocerámico que no tenga óxido de bismuto, que tenga otros tipos de radiopacificadores. Y fijaros cómo el MTA que he colocado se adapta perfectamente a las paredes de la dentina. Y este es el caso terminal. Y fuimos controlando a la paciente, ¿de acuerdo? Controlamos a la paciente y al cabo de un año vemos que el resultado en ese diente 2.1 es satisfactorio. Pues en esa época ocurrió lo mismo en el diente 1.1, es decir, le salió un trayecto fistuloso en esa zona. Por lo tanto, hice exactamente la misma técnica en el diente 1.1, ¿de acuerdo? Al cabo de 2 años, fijaros, os he puesto en el CBCT cómo empezamos 2 años atrás, el diente 1.1 y el diente 2.1. El diente 1.1, que al principio no había trayecto fistuloso, y hice el retratamiento también con Plate MTA, me salió un trayecto fistuloso. Y el diente 2.1, que al principio es el diente que hice primero, fijaros que con el tiempo, con ese tapón de MTA que le he colocado, ha curado. Por lo tanto, ahora tenemos el problema únicamente ubicado en el diente 1.1. Ahora, sí o sí, no me queda otra opción que realizarle una recirugía apical en la zona del diente 1.1. Fijaros que ya tengo hueso por completo en la zona del 2.1 y que únicamente tengo esa pequeña lesión en el diente 1.1. Por tanto, aquí hacemos una técnica de recirugía. Es un caso que habré combinado las dos técnicas. Fijaros cómo se ve parte del MTA aún después de la resección, pero que aún había paredes gutapercha enganchadas en las paredes del conducto. Es decir, no es siempre fácil hacer este tipo de apicoformaciones. No colocamos ningún material de relleno óseo. Esto es el post inmediato después de la recirugía apical en el diente 1.1. Y fijaros, a los 12 meses, este es el último control que le he hecho a la paciente con curaciones apicales, tanto en el 1.1 como en el 2.1. Es decir, muchas veces tendremos o nos veremos obligados
a combinar ambos tratamientos cuando nos encontremos con una cirugía apical fracasada. ¿De acuerdo? Para mí estos son los casos más complejos, porque además cuesta de que haya una motivación por parte del paciente. Pero por lo general, lo normal, cuando hablamos de microcirugía apical, es que estamos delante de porcentajes de éxito altísimos, ¿de acuerdo? Cuando se añade la palabra modern o cuando se añade la palabra bajo magnificación o microscopía, pasamos de niveles de porcentajes del 70% automáticamente a niveles por encima del 90%. Es decir, es una técnica predecible, ¿de acuerdo? Desde la incorporación del microscopio a esta técnica, desde la incorporación de puntas de ultrasonidos anguladas, de materiales cada vez más biocompatibles, desde la utilización de microinstrumentos, tenemos la capacidad de ser muy predecibles con nuestra técnica de cirugía apical. Para mí, no tengo tiempo más de hablar de más cosas, pero para mí los tres principales caballos de batalla a día de hoy en microcirugía apical son, si siempre tenemos que retratar como primera opción, anteriores versus posteriores y regeneración tisular o ósea guiada. Vamos a ver de forma algo rápida cada una de estas, para mí, tres caballos de batalla hoy en día en cirugía o en microcirugía apical. A mí me enseñaron, cuando estaba haciendo el máster en la UIC, con excelentes profesores que tuve, pero me enseñaron siempre que la primera opción de tratamiento ante un fracaso endodóntico es y debe ser el retratamiento ortógrado. Y yo la verdad que me lo creía y hay fundamento para creerlo, pero a día de hoy mi opinión ha cambiado visceralmente. No únicamente porque cirugía apical estamos hablando de porcentajes muy elevados de éxito, sino porque hay condicionantes tanto relacionados con el diente como relacionados con el paciente, que muchas veces me inclinan a hacer primero o a resolver el caso mediante una cirugía apical. Y vamos a ver algunos de estos casos. Por lo tanto, ante un fracaso endodóntico, no únicamente para decidirnos cuál es la mejor opción, si un retratamiento o una cirugía, ya no nos podemos basar en porcentajes de éxito. Porque si únicamente nos basáramos en porcentajes de éxitos, diría que la cirugía apical está un pelín por encima del retratamiento. Obviamente hago mucho retratamiento ortógrado que no me da tiempo de presentar aquí, pero hay que analizar otros factores. Hay que analizar la estructura dental sana remanente, es decir, ese diente va a ser capaz de aguantar otra vez que le quite la corona, que le quite el poste, y ver en qué condiciones me queda. ¿Tendré ferrures suficiente? ¿Tendré que hacer tratamientos coadyuvantes? ¿Tendré que hacer alargamientos de corona? Quizás estoy comprometiendo demasiado el diente. Hay que hacer siempre una planificación previa mediante CBCT. Hay que ver qué estructuras anatómicas pueden indicar que no sea un caso de cirugía apical, una cortical vestibular, sobre todo mandíbula en sector posterior muy gruesa, quizá nos pueda tirar para atrás y elegir otras opciones de tratamiento, ya sea un retratamiento ortógrado o un reimplante intencional. Hay que mirar dónde está esa lesión y cerca de qué estructuras anatómicas está cerca. Todo esto, mediante un CBCT, un correcto anamnesis de exploración del caso, hará inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Por tanto, este caso es Tony, de 55 años, encantado con su corona que lleva desde hace más de 10 años, presenta molestias en la zona apical de este diente 2.6, hacemos un CBCT y únicamente la lesión está confinada en esa raíz mesial. Yo os digo sinceramente, yo creo que 5 años atrás hubiera desmontado esa corona, hubiera desmontado ese muñón, hubiera quitado ese poste y hubiera intentado retratar de forma ortógrada encontrando ese cuarto conducto omitido. Pero todo esto obviamente tiene un riesgo. Por lo tanto, si yo observo claramente que la corona está bien adaptada, que no hay riesgo de filtración coronal ni obviamente caries secundaria, ¿por qué no realizar una cirugía apical? Una cirugía apical que nos va a demorar en este caso entre media hora y 40 minutos, en que no necesitemos colocar tampoco, al ser una clase 1A, ningún tipo de material de regeneración y en que, según la literatura y la experiencia clínica,
tenemos resultados favorables más allá del 90% de éxito, ¿de acuerdo? Y es mucho más fácil encontrar un conducto omitido, ya sea calcificado o no, por la zona apical que no por la zona coronal. Es decir, yo en estos casos prefiero ser predecible, prefiero decirle al paciente que lo normal, en condiciones normales, si hacemos una cirugía apical, seré capaz de eliminar esa lesión, seré capaz, como veis en la imagen, de ver el conducto mesovestibular obturado, de limpiar todo el istmo y de limpiar el conducto mesopalatino mesovestibular segundo que estaba totalmente sin tratar. Y fijaros, esto es lo que hago bajo magnificación. Preparo todo el istmo, uno ambos conductos. Esto no es posible realizarlo con éxito, con garantía, sin magnificación y obviamente sin controlar bien la hemostasia. Colocamos nuestro material biocerámico, pulimos bien ese material biocerámico y no hacemos absolutamente nada más. Uno se podría preguntar que si ese segundo conducto es totalmente independiente del mesovestibular 1, de si lo podríamos tratar más. Sí, se podría tratar más. Podríamos coger puntas de ultrasonido de 6 y 9 milímetros. Esa es la idea de estas puntas de ultrasonido que tiene Satelloides, 3, 6 y 9 milímetros. Sin embargo, no hay evidencia científica que 6, 9 milímetros otorguen un mayor beneficio a nivel clínico, a nivel de pronóstico. Por lo tanto, en condiciones normales, un buen sellado coronal y 6 milímetros de sellado apical, recordad que hemos hecho 3 de resección más 3 de preparación y obturación, es más que suficiente en la mayoría de ocasiones. Post inmediato, y fijaros en el magnífico control a los 3 años, curación con esos tejidos preapicales, con esa formación de nuevo hueso. Uno de los factores que últimamente más me hace inclinar para hacer cirugía apical o retratamiento ante un fracaso endoóntico es la presencia de postes, sobre todo la presencia de postes. Fijaros este artículo del grupo de Del Fabro, está Thomas Kibis también y Tasheri, ¿de acuerdo? Que lo que hicieron fue comparar cirugía apical y retratamiento ortógrado y ver qué factores pronósticos se pueden ver involucrados en esa toma de decisión. A pesar que la presencia de poste no afectaba la supervivencia a largo plazo del diente, sí que vieron que los dientes que presentaban postes y que eran tratados de forma ortógrado, es decir, retratamiento, tenían más posibilidades de ser extraídos por fractura vertical. Es decir, la eliminación de un poste puede ocasionar microfracturas que a la larga ocasionan una fractura vertical. Por tanto, desde mi humilde punto de vista, cuando veo a Miriam, 52 años, y veo que tiene este poste, este muñón poste colado, sí, quizá lo podría quitar fácilmente, o quizá no, o quizá lo tendría que quitar a expensas de quitar esa dentina que me está dando ese ferrure, al menos en la parte vestibular del diente. Por lo tanto, yo creo que soy mucho más predecible, que voy a ocasionar muchos menos daños colaterales si hago una aproximación quirúrgica en este caso. La paciente que tenía molestias intermitentes nos dejó poder hacer este provisional con un refuerzo mediante un alambre por la zona palatina, modificar mediante composite la zona póntica del diente 2.1 y cuando ya tenía una maduración bonita de esos tejidos blandos fue cuando realicé la cirugía apical. Vale, y fijaros, es un caso muy sencillo, ¿vale? Me gusta utilizar microbisturí, aunque no hay diferencias, o al menos yo no he encontrado diferencias en la literatura si se utiliza un bisturí 15C. A mí me gusta porque estoy acostumbrado, es una pequeña curva de aprendizaje, ¿vale? Pero me permite la misma hoja de microbisturí empezar a levantar el colgajo, como sabéis, a espesor total en esa primera fase de cirugía apical. Únicamente hago espesor parcial en el momento de reposicionar el colgajo para poder reposicionarlo sin ningún tipo de tensión.
Fijaros que como es un defecto clase 1A también, únicamente hago esta incisión submarginal. Expongo el defecto, he tenido que hacer una ostectomía previa. Expongo un poquito más de lo normal de esa raíz a nivel apical porque tenía dudas de la presencia de un crack apical y lo quería ver bien, ¿vale? Hacemos la remoción únicamente de 3 milímetros. Bajo abundante irrigación, normalmente combino, no siempre hago únicamente con... Si el material me cuesta de quitarlo, combino un poquito irrigación sin irrigación para calentar un poco la parte, sobre todo si hay gutapercha, y luego lo voy combinando con un poco de irrigación para no alterar ni ligamento ni cemento, para no hacer un sobrecalentamiento de dichas estructuras. Reposición del colgajo, sutura, remoción de esa sutura al cabo de pocos días, prótesis definitiva terminada, y aquí podréis ver una comparación de la situación inicial, tal y como estaba el diente, con un control, yo creo que aquí ya es 2-3 años, que el poste, como veis, no estaba perforado, ni mucho menos, eso ya lo vimos en el CBCT previo, y una curación gracias a esa capacidad de cementogénesis que tiene el MTA en esos tejidos a nivel preapical. Anteriores y posteriores, un tema que me fascina porque creo que está muy maltratado en la literatura. ¿Qué quiere decir que está muy maltratado? Sí, lógicamente es más difícil tratar un diente posterior, es más complejo por la posición anatómica y también por la anatomía propia del sistema de conductos. Pero si somos capaces de obtener valores muy elevados de endodoncia y retratamiento en dientes posteriores con lesiones apicales gigantes, ¿por qué no en cirugía apical? ¿Por qué no en cirugía apical? Bonnards, otro de mis autores preferidos en este sentido, hizo esta revisión sistemática de la literatura para determinar los factores pronósticos acorde al paciente, al diente y a las circunstancias anatómicas que envolvían la lesión. Y vio, entre otras cosas, voy a pasar esto por alto, que sí, que realmente cuando hablamos de a nivel anterior, cuando hablamos de sector anterior superior, hablamos de porcentajes muy elevados, pero, sin embargo, cuando vamos a los pobres molares inferiores, los valores bajan por debajo del 70%. Y yo creo que es aquí donde faltan estudios serios, estudios realizados por especialistas de larga trayectoria en cirugía apical para comparar realmente estos resultados, ¿de acuerdo? Yo no tengo ningún problema si las condiciones se dan, después de valorar mediante tomografía, hacer cirugías apicales en molares inferiores. Y os voy a presentar a Juan. Juan, 23 años, me viene en estas condiciones catastróficas, ¿de acuerdo? Juan, según él, le habían hecho una endodoncia. Esto no es una endodoncia, esto es terrorismo. Con perdón, esto es ser un terrorista. Esto no es tener ética. Obviamente se nos puede fracturar una lima. Obviamente puedes perforar, pero no vayas, no le digas nada al paciente, le coloques gutapercha a través de la perforación y encima le dejas caries. Eso no es ser justo con el paciente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el primer reto que nos encontramos con Juan fue un reto casi únicamente a nivel restaurador, y os lo digo de verdad. Es decir, aquí si yo tengo la capacidad suficiente de hacer un deep margin elevation sin necesidad de hacer ningún tipo de alargamiento coronario quirúrgico, mejor. Sí que invado seguramente un poquito el espacio biológico, pero lo que voy a tener es una reorganización de ese espacio biológico con un epitelio largo de unión y un tejido conectivo más pequeñito. Y después de elevar mi pared a nivel distal, lo que hago es un retratamiento de la raíz distal, un retratamiento donde estaba la perforación y empiezo ya desde forma ortógrada a colocar MTA en esa forma. Obviamente no pude eliminar todo el tejido que estaba fuera del ligamento periodontal ni quitar el instrumento porque esto lo iba a hacer mediante una aproximación quirúrgica. ¿De acuerdo? Muy interesantes estos dos artículos, si queréis, acerca de cómo se comporta el espacio biológico, los tejidos supracrestales, cuando colocamos un composite a esa altura. Y esto es la cirugía apical en este molar inferior.
¿De acuerdo? Perfectamente se puede hacer. Vemos que el grosor de la tabla vestibular que cubría el defecto, la raíz, no era muy grande. Quitamos mediante la resección un problema, es decir, quitamos el instrumento fracturado. Vemos cómo queda, vemos el istmo y el MTA que le he colocado y obviamente le voy a añadir más MTA. Voy a hacer una preparación a retro, le voy a colocar más MTA en esa zona y no voy a hacer absolutamente nada más. Postoperatorio, 3 meses, 4 meses, me da tiempo en esos controles que ya voy viendo curación, de hacer una restauración indirecta, en este caso monolítica de disilicato de litio. Me encanta hacer la parte de restauradora, todo lo que toco yo quiero acabarlo yo cuando estoy hablando en términos endodónticos, por lo tanto todas las restauraciones que vais a ver, la mayoría, si no es un caso referido, son mías, ¿de acuerdo? Todo bajo magnificación, control 6 meses, control 8 meses, control 2 años. Fijaros en la curación apical extraordinaria que he tenido haciendo esta técnica. Alejandro, 39 años, ya le han hecho el retratamiento y lo ha hecho un conocido endodoncista amigo mío. Por lo tanto, las posibilidades de que yo, volviendo a retratar esto, logre que desaparezca esta periodontitis apical no son tan elevadas. Por lo tanto, en estos casos, en retratamientos bien realizados previamente, mi opción de tratamiento es la cirugía apical. Fijaros que tenemos lesión apical y tenemos un material, seguramente cemento, pegado al tejido blando. Aquí lo vais a ver. Y este material de cemento no lo pude eliminar en la cirugía, pero no era objetivo de mi cirugía. Mi cirugía, únicamente mi objetivo era eliminar esa lesión, hacer bien la resección radicular, hacer bien mi colocación de material a retro. Fijaros que estamos hablando de una cortical no muy gruesa, por lo tanto, en estos casos prefiero 100 veces más, porque es más predecible, la cirugía apical al reimplante intencional, que yo creo, y he propulsado mucho esta técnica, pero creo que se está abusando mucho. Estoy viendo reimplantes intencionales en casos en que únicamente es necesario hacer un retratamiento normal, ¿de acuerdo? Pero este es otro tema, ¿de acuerdo? Por cierto, los problemas del reimplante vienen a los 3-4 años, no al primer año que vais a ver siempre curación. El problema es el ligamento, no el tejido apical, pero esto es otro tema. Por lo tanto, en este caso le hago una cirugía apical. Si tuviera que regenerar, seguramente le haría otro diseño de colgajo, le haría un intrasalcular con preservación de papila, como veréis a posteriori. Pero como en este caso no iba, porque es un defecto totalmente apical contenido, no iba a utilizar ningún material de regeneración, continúo con mi diseño, ¿vale? Siempre que sea posible, con mi diseño a nivel submarginal. Muy importante, tenéis que evaluar, esto es obvio, pero evaluar dónde está la salida del mentoniano, dónde vamos a hacer nuestra descarga, si estamos encima, protegerla, etc. Conceptos básicos ya de cirugía apical. Fijaros que es un grosor que me permite trabajar fácilmente, ¿de acuerdo? Grosores superiores, en mi opinión, a 3-4 milímetros de cortical. En mandíbula quizá ya es mejor hacer o una extracción o un reimplante intencional. Fijaros cómo está. Se ve parte de cemento, parte de gutapercha. Vamos a tratar todo este istmo desde el inicio hasta el final. Hay que tratarlo todo, ¿de acuerdo? Y fijaros, una vez hemos hecho nuestra preparación a retro, hay que empujar todo el material, en este caso hacia la zona coronal, y que las paredes queden totalmente limpias. Este es un factor muy importante, ¿vale? Fijaros cómo ha quedado el material en el tejido blando, ¿vale? Pero fijaros en el post y fijaros el control a 5 años, curación total de este caso, curación total. Obviamente, si hubiera tenido una caries secundaria o hubiera tenido una filtración coronal, no podemos hacer esta técnica. Primero hay que limpiar y desinfectar a nivel coronal. El otro tema, o sea, está muy claro que anterior y posterior son diferentes, pero que se pueden tratar y podemos alcanzar pronósticos muy elevados también en dientes posteriores. El otro tema muy maltratado también por la literatura, porque casi siempre los colocan en criterios de exclusión, es que, ok, dientes anteriores
tienen muy buen porcentaje de éxito. Sí, pero si te fijas en la literatura, a excepción de Min Yu Song, la mayoría de defectos apicomarginales, la mayoría de defectos through and through, defectos en túnel, están en criterios de exclusión. Obviamente, si únicamente miro defectos clase 1A, clase 1B, 2A, y no miro defectos apicomarginales, claro que en dientes anteriores voy a tener 95% de éxito. Pero, ¿y en el resto de los casos? ¿Significa esto que no puedo tratar defectos apicomarginales? Y eso es lo que hay que mejorar e incentivar a nivel de investigación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer si vais a hacer una cirugía apical es clasificar el caso, si es un caso de dificultad baja o es un caso de dificultad alta. El de la izquierda claramente es un caso de dificultad baja. Ahora os lo voy a enseñar. Y este es de los pocos artículos, Min Yu Song, que dice, ojo señores, señoras, quizá nos estamos equivocando, hay que incluir también los defectos en el que haya un componente periodontal. Y ella lo hace, y su grupo lo hace. Y dicen, fijaros que cuando el componente es endoperio, lesión combinada, ya no tenemos un 88.4% de éxito. Ese porcentaje nos baja a 74.7% de éxito. ¿Cuál es el problema de Min Yu Song? Que en ese 74.7 no puso ningún tipo de material de regeneración. Por lo tanto, ¿sabemos realmente el pronóstico de nuestras cirugías apicales con defectos apicomarginales o defectos en túnel? No, no hay evidencia y se puede decir bien alto y bien claro. Este es el caso que os decía, dificultad baja. ¿Por qué? Fijaros, un caso que ya han retratado y es una lesión clase 1A. Es una lesión fácil. Por tanto, si queréis empezar por cirugía apical, un caso como este es un caso ideal para empezar a trabajar en el sector anterior. Es más fácil la posición de la cabeza del paciente, que es otro tema muy poco tratado en cirugía apical, la ergonomía, pero esto es ideal, ¿de acuerdo? Colocamos nuestra lidocaína, 2%, 1,50.000 de epinefrina, la dejamos durante 20-30 minutos antes de empezar con nuestra primera incisión para disminuir y para controlar bien la hemostasia. Voy a pasarlo un poquito rápido que vamos justos de tiempo. Yo siempre lo digo, prefiero lesiones grandes. Cuanto más grande, mejor. ¿Por qué? Porque tengo una cripta ósea que me permite colocar mis microinstrumentos, mis microespejos y tengo la fuente de sangrado alejada de la zona de trabajo. Obviamente va a tardar más tiempo en regenerarse, pero a nivel de ergonomía de trabajo es mucho más fácil los defectos grandes. Fijaros cómo queda la cripta antes de la resección radicular de 1,1 y 2,1, verificación de esa preparación a retro mediante radiografía periapical, colocación de nuestro MTA en esas zonas apicales sin relleno óseo, únicamente mediante regeneración tisular guiada, caso finalizado, y este es el control a los 18 meses. Fijaros cómo va para adentro esa formación ósea y tenemos un éxito increíble. Esto no se puede comparar con el caso que os voy a enseñar ahora. Este caso fue derivado por un conocido amigo, increíble endodoncista en Barcelona, España, que me dice, mira, Fran, esto yo ya no lo puedo tratar, ya es tema quirúrgico. Y lo que hizo él, lo hizo muy bien, pero tuvo la mala suerte que no lo funcionó. Esto es un diente vital, repito, esto es un diente vital. Lo que veis en la derecha es el conducto radicular vital. Lo que veis a la izquierda, que es lo que ha tratado magníficamente mi amigo, es una invaginación que ha producido dicha lesión apical. Por lo tanto, únicamente tratando bien esa invaginación se hubiera podido solucionar la lesión apical. Tuvo la mala suerte que no fue así, a pesar de haberlo retratado en dos ocasiones. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer yo, muy a mi pesar, es hacer el tratamiento de conducto de ese tejido vital, de ese conducto vital, sabiendo que eso no va a curar para nada la lesión apical y que le tendré que hacer la cirugía apical. Pero fijaros, aunque sea un incisivo central superior o un incisivo lateral superior, hay que hacer un CBCT como herramienta diagnóstica y para planificar bien nuestros casos. Este defecto no puede ser considerado
igual que el defecto anterior. Este defecto apicomarginal y through and through, como podéis ver, fenestración de tabla vestibular y palatina, es un defecto que obviamente se puede tratar, pero que no sabemos qué pronóstico tiene porque no está publicado en la literatura. Es por ello que a mi modo de ver es crucial que tengáis conocimientos buenos de periodoncia, porque los periodoncistas son los mejores sin ningún tipo de duda tratando estos tipos de defectos, tratando ese tejido blando. Por lo tanto, empaparos de todos los perios que tengáis al lado, que vais a aprender un montón. Yo tengo la suerte de trabajar con Manuel Cabezas, que es un excelente periodoncista, prostodoncista, bueno, es un tododoncista, también hace endos, hace de todo, ¿vale? Y siempre discutimos de forma amigable opciones de tratamiento cuando tenemos estos defectos y él me enseña mucho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando yo voy a hacer la cirugía apical, voy teleprogramado, sé exactamente lo que me voy a encontrar en cada momento porque lo he planificado de forma digital. Por lo tanto, sé que cuando vaya a eliminar ese tejido de granulación, me va a quedar un defecto through and through, me va a quedar un defecto apicomarginal con exposición entera de la raíz a nivel vestibular. En esos casos sí que voy a regenerar. Hay que colocar una membrana a nivel palatino. Luego podemos colocar diferentes materiales de relleno óseo. Yo en este caso coloqué un chenoinjerto, pero podéis coger algo de hueso autólogo y hacer una mezcla 50-50, 60-40, ¿vale? En esa zona, colocar una membrana que la podéis fijar de diferentes maneras. Yo la fijé con chinchetas por simplicidad, pero la podéis incluso suturar en el periósteo. O sea, no es problemático la fijación de una membrana. Pero hay que hacer bien lo primero. Recordar en los casos anteriores fracasados. Hay que hacer bien la parte de resección, de preparación y de sellado apical. En este caso sí me gusta utilizar, para quizá eliminar algo más de material, puntas de 6 milímetros. Y obturo tanto invaginación como el conducto que le acabo de realizar el tratamiento endodóntico, lo obturo a 6 milímetros con MTA. Coloco mi membrana por palatino. Fijo primero, y esto es un truco que a mí me va bien, fijo primero la parte apical de la membrana, coloco mi material, en este caso un chenoinjerto, porque así es más fácil de, ¡pam!, cubrir de un golpe y fijar con una segunda chincheta a nivel ya más coronal mi membrana. ¿De acuerdo? Por lo tanto, caso finalizado, caso que durante muchos años lo vamos a ver de la misma manera, porque como mucho, entre un 20 y 30% se va a formar neohueso, ¿de acuerdo? Para ir acabando, regeneración tisular o ósea guiada, muy poco publicado. Es lamentable, en mayúsculas, lamentable lo poca evidencia que hay en cirugía apical en journals de endodoncia. Lamentable. Ese tema que está tan tratado y que cada año sacan nuevos materiales, cada año sacan más cosas en periodoncia, en implantología, en regeneraciones verticales, está muy, muy mal tratado también en cirugía endodóntica. Lo poco que sabemos, este artículo, entre los cuales está Domenico Ricucci, que es un auténtico fenómeno, nos dicen que se tienen que dar 3 circunstancias para que haya una regeneración en esa zona apical, que son estas de aquí. Y en condiciones normales sí que se dan. Pero hay condiciones como este defecto, otro defecto, through and through, en que sí o sí tendremos una invaginación de los tejidos blandos. Sí o sí hay que regenerar y hay que saber qué materiales y qué técnicas utilizar. Es un control, yo creo que lo tengo a 4 o 5 años, ¿vale? Retratado, no hay manera, me lo refiere el mismo endodoncista que el caso anterior, y fijaros en la bestialidad de lesión. Además es pilar de puente, ya no únicamente para mantener ese puente y ese diente, si a la larga se quiere colocar algún tipo de implantología, algún tipo de implante de prótesis fija, hay que regenerar esa zona, ¿de acuerdo? Fijaros, la paciente hacía tiempo que se notaba un absceso en esa zona y realmente es que había un bulto ahí, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, eliminamos, hacemos la primera parte como cualquier cirugía apical, hacemos la técnica de la doble membrana y colocamos, en este caso también un senoinjerto y fijación mediante dos membranas. Depende del caso, depende de la extensión, ¿vale? Vamos a colocar más o menos fijación, una membrana más o menos larga, ¿vale? Como mínimo recubriendo 2 milímetros de forma periférica el defecto ocasionado. Efectos colaterales, claro, siempre hay, pero ya avisamos al paciente. A mí no me gusta hacer endodoncia intencional previa. Yo le digo a la paciente que la lesión es muy extensa, que tendré que limpiar hasta incisivo lateral superior y que puede ser que en los controles nos encontremos en que se haya necrosado ese incisivo lateral. No hay ningún problema si habéis avisado prematuramente al paciente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, le hago la endodoncia, se necrosó al cabo de 1 o 2 semanas, y fijaros en la secuencia radiográfica como poco a poco, seguro que quedan partículas residuales, pero fijaros como poco hay una remodelación ósea, hay neoformación, hay tejido conectivo, y esto es 5 años más tarde. 5 años más tarde. Fijaros, tengo mejor hueso, tengo mejor calidad de hueso en la zona donde no me ha llegado bien la regeneración, que es la zona del lateral, que en la zona que he regenerado. Pero aún así, tengo perfectamente estable mi zona, mi diente regenerada sin ningún tipo de afectación ni de fracaso endodóntico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y este es el artículo clave de hoy, nos tenemos que fijar en la disposición ósea cuando hacemos una cirugía apical. Es decir, una vez vosotros ya dominéis la técnica de cirugía apical, tenéis que ser unos cracks, unos expertos en regenerar, en tratar ese tejido duro y blando, porque ahí está la clave. Cuando B es menos de 3 milímetros, hay que regenerar, ¿de acuerdo? Hueso marginal, menos de 3, sin ausencia de tabla vestibular, through and through, tendremos que regenerar. Esto es un pequeño esquema sacado de este artículo de Enrique Merino, amigo nuestro de España, ¿vale? En que nos habla de los diferentes tipos de defectos que nos podemos encontrar y de los diferentes materiales que podemos utilizar, ya tanto de relleno óseo como materiales de membrana, para poder utilizar en estos casos, ¿de acuerdo? Por lo que estos casos se pueden y se deben tratar. Caso retratado por un endodoncista conocido amigo mío, paciente que sigue con persistencia de dolor y volvemos a encontrarnos un defecto through and through, un defecto ápico marginal. Cada vez hacemos más todo con piezoeléctrico, lo que pasa es que no me da tiempo de explicarlo, pero desde la resección radicular a la ostectomía hasta la preparación a retro, ¿vale? Involucraba 3.1, involucraba 4.1, miramos que no haya, como falta hueso a nivel de cortical vestibular, miramos que no haya ningún tipo de fractura, colocamos nuestro material de regeneración, lo fijamos con chichenta y caso finalizado, ¿de acuerdo? Aquí seguramente, si queréis trabajar más cómodos, tendría que haber modificado el diseño del colgajo, pero bueno, si hacemos una submarginal muy pequeña, tampoco haría falta. Para ir acabando, que vamos muy justitos de tiempo, os pongo los últimos 3 casos. ¿Voy bien, Diana? ¿5 minutos me dais? Adelante, doctor, sin problema. Gracias. Para ir acabando, ¿vale? Fijaros este caso de aquí. Lesión aparentemente muy grande en 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Y realmente es muy grande en 2 dimensiones, pero que está confinada, totalmente confinada entre las 3 raíces. Es decir, esta cirugía apical con esos grosores de cortical vestibular, aunque sea en maxilar superior, no es una cirugía para empezar. Es una cirugía algo complicada. Y así se lo tenéis que explicar al paciente, ¿de acuerdo? Estas cirugías ya no son cirugías de media hora, son cirugías ya más largas, tenéis que reservar vuestro tiempo para ir tranquilos y tener mucha experiencia porque tendréis que limpiar hasta la zona vestibular de la raíz palatina. Aún así lo podemos hacer, ya fijaros que estamos en la época que todo ya lo hago con piezoeléctrico y trato tanto raíz mesial como raíz distal. Fijaros en el hueso marginal y el grosor que tiene ese hueso,
entre la cripta ósea y la corona del diente. Por lo tanto, tengo hueso remanente suficiente a nivel marginal que me va a proteger esa lesión. Por eso no regenero. Fijaros en el magnífico control que tengo a los 15 meses. ¿De acuerdo? Ahora estamos trabajando en diferentes líneas. Una es en plasma rico en factores de crecimiento combinado con hueso autólogo, y en lo otro son membranas de pericardio con reabsorciones de tiempo muy largos. ¿Vale? Fijaros, caso en que en este incisivo central, después de haber hecho el retratamiento, después de haber colocado la corona unitaria, ¿vale? Nos fracasa. Pues vamos a hacer una cirugía apical sin regenerar. Os lo voy a pasar rápidamente. Este es el defecto. Fijaros en la clave, en el hueso marginal, este de aquí. Si tenemos esto, vamos a ser muy predecibles en nuestra cirugía, ¿de acuerdo? Cirugía que en este caso colocamos cloruro de aluminio para controlar el sangrado. Trabajamos con estas puntas Yeti. Colocamos nuestro MTA y nada más. Fijaros en el control a 12 meses. 6 meses, 12 meses, CBCT a los 12 meses y fijaros, daño colateral, incisivo lateral que le tengo que hacer la endodoncia, pero fijaros en el remodelado óseo sin haber colocado ningún material de regeneración, hueso esponjoso cortical vestibular. Cortical vestibular. ¿De acuerdo? Por ello, creo que el factor clave no es el relleno óseo. Por ello, creo que el factor clave es diferenciar a largo tiempo esas líneas celulares. ¿De acuerdo? Caso de cirugía apical en estos incisivos inferiores. Vale, fijaros, remoción de todo el tejido, granulación y me queda un defecto apicomarginal. Fijaros que se ven ya las raíces. So many problems, so many girlfriends, and when it's gone away, I'm really upset. So many problems, so many girlfriends, and when it's gone away, I'm really upset. Resección apical de los dos incisivos. Y aquí vamos a colocar, esta es la preparación, vamos a colocar una membrana de pericardio. Fijaros qué gruesa es. Hay que hacer un parcial, abajo de todo, casi tocando un músculo, una musculectomía, para que no haya ningún tipo de tensión. Fijaros, radiografía post, y fijaros al cabo de 1 o 2 años, fijaros en la magnífica curación a nivel de estos tejidos. Proporción corona radicular justa, pero que logramos salvar perfectamente ambos dientes. ¿De acuerdo? Lo que me queda en el tintero, que seguramente en otra ocasión seguro que podré explicarlo con más detalle, son 3 temas. Uno es la cirugía guiada que estamos haciendo mediante guías, mediante el matching de archivos DICOM del CBCT y del STL del escáner intraoral.
En aquellos casos donde tenemos estructuras adyacentes complicadas o no tenemos una perforación muy evidente de la tabla vestibular, en lo que os comentaba de plasma rico en factores de crecimiento y todo lo que hacemos y publicamos también acerca de piezocirugía, ¿de acuerdo? Nada, un placer estar aquí, agradecer a todos mis compañeros de mi clínica, de Abella Rivas, Clínica Dental Avanzada, todos mis compañeros de la UIC, de Endodoncia, todos los profesores que he tenido durante este tiempo, que sin ellos estoy seguro que yo no estaría aquí dando charlas por todo el mundo, ni mucho menos. Y es de bien nacido ser agradecidos, por lo que gracias Rufo, gracias Miguel, gracias Fernando, gracias Sergio. Y cualquier cosa, este es mi Instagram, Fabella Sans, este es mi correo, franabella.wic.es. Tendréis a vuestra disposición pues los artículos que he utilizado para hacer esta charla. Si lo queréis, sin ningún tipo de compromiso, me escribís un mail y os lo mando. Gracias Dentsply por contar conmigo otra vez en un evento que realmente son increíbles, de un nivel, de una perfección, de una profesionalidad, yo diría, difícilmente superables. He estado muy a gusto y ahora voy a responder a algunas preguntas.